El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orilla del lago de Tiberiada. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a la tierra, encontraron fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: tráiganme algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. El Evangelio nos presenta a los discípulos llevando una vida normal, en su cotidianidad. Pedro toma la iniciativa de ir a pescar. Tienen que trabajar y tienen que mantener a sus familias y tienen que comer. Los discípulos se unen a él y van con él, pero toda la noche no han pescado y han vivido la misma experiencia de las anteriores pescas milagrosas. Regresan tristes, cabizbajos, cansados, decepcionados de tanto trabajo y de ver que no tienen que llevar a sus hogares. Pero Jesús les va a hablar desde la orilla. ¿Tienen pescados? No. ¿Habrán contestado de mala gana? ¿O cómo lo habrán hecho? No lo sabemos. Lo interesante es que contestaron no. Jesús va a decir: tiren la red a la derecha. Ellos no pusieron oposición. Vienen desesperados y van a hacer su último intento. Y han creído en esa palabra. Cuando usted y yo creamos en la palabra del Señor, y en medio de aquello que pensamos que ya todo se terminó, siempre hay esperanza y hay que tener fe y confianza en el Señor. Aquella red se cundió de pescados y un Juan que va a decir a Pedro: Pedro, es el Señor. Y aquel Pedro, que estaba sin ropa, se viste con señal de respeto de ir a encontrarse con Cristo. Hoy va a hacer lo opuesto
de la primera pesca, cuando Pedro se le arrodilló para decirle: apártate, Señor, de mi vista, soy un pecador, no puedo estar contigo hoy. Va a querer estar con él, que no le va a importar esperar de llegar en la barca, sino ir a encontrarse con Jesús, que ya aprendió a amar mucho más. Pedro se va a encontrar con Jesús a la orilla, que tiene fuego, que tiene pan y pescado. Qué belleza de un ser Jesús. No como muchos obispos y sacerdotes que hemos enseñado al pueblo que lo mejor es para nosotros. Y lo primero para nosotros, mientras Jesús, el Mesías, el Señor, enseña a servir y a preparar, y tiene pescado y pan para sus discípulos, como un padre para sus hijos. Qué belleza fuera que los servidores de Dios hiciéramos lo mismo, atendiendo y sirviendo a nuestro pueblo, o al menos a nuestros servidores. Que Dios nos dé esa gracia de vivir en santidad y hacer las cosas como Jesús nos manda. Amén.